bienvenida al inicio de esta segunda promoción, de esta segunda cohorte del diplomado en metodologías de investigación de los flujos migratorios y de sus interacciones. Eh, Especialmente quisiera agradecer a la doctora Gioconda Herrera, directora de Flaxo Ecuador, por haber aceptado el dictar esta conferencia inaugural, que yo les diría, pues es un lujo tener una conferencista de sus tallas, de su talla, que es una persona pues con una gran experiencia en precisamente en el tema migratorio, pero también en otros temas sociales. Así que ustedes van a poder asimilar, reflexionar respecto a lo que ella pues nos dirá. Eh, También quisiera darle un especial saludo al señor Rudy Camposeco, quien es el que dirige la profesionalización de los funcionarios del Instituto Guatemalteco de Migración, que tanto en el diplomado anterior como en este estarán vinculándose varios de sus servidores públicos del Instituto Guatemalteco de Migración, lo cual para Flaxo también es muy importante porque es una contribución concreta, específica hacia el gobierno en su quehacer sobre la atención a la población de las personas migrantes en sus distintos aspectos, en sus distintas características. Eh, por supuesto, eh, estoy muy a gusto y muy honrado de saludarles, de saludarlas a todas y todos los que se han mostrado interesados en participar en este diplomado. Eh, Todos creemos, todas van a estar en esas condiciones de aportar desde cada uno de sus espacios institucionales, organizacionales, etcétera, eh, aumentando su interés respecto a la problemática de las migraciones, que en el caso de Guatemala es de gran relevancia, es decir, solo el ver la dimensión de lo que el porcentaje de población migrante internacional ronda los 3,6 millones eh, de personas, eh, o 3,6, perdón, el 3,6 porcentaje de la población mundial. En el caso de Guatemala, pues sobrepasa el 6% de su población, lo que pues implica a nivel numérico, por supuesto, una estadística relevante. Pero claro, detrás de cada una de las situaciones también están los dramas de cada una de las personas, de las familias, de los niños, niñas, adolescentes no acompañados que se ven forzados a emprender este viaje en busca de una mejor vida que cada uno de sus países no les ofrece. Toda América Latina pues tiene esta gran problemática agudizada y muy dinámica, eh, cuyo estudio pues nos remite a estar en constante análisis, reflexión para poder adecuar las políticas públicas, para poder ver desde cada uno de los espacios la forma de contribuir mejor a eh, las diversas problemáticas que se presentan. Pues no les voy a robar más tiempo, solo incentivarlos a que desde este diplomado, tanto los que ya pasaron en la primera cohorte que terminó en febrero de este año, como la que ustedes inician, van a estar en condición de poder continuar estudios para posgrado, hacer una especialización y una maestría, pues los créditos que han acumulado y que van a acumular van a ser válidos para incorporarse al total de créditos de la especialidad y de la maestría. Entonces,
yo les incentivaría a que precisamente hagan ese trayecto. Es tiempo, es esfuerzo, es dedicación, pero es un valor muy relevante el que ustedes pueden tener. Recientemente, precisamente, el sistema de Flaxo aprobó el componente de la maestría en esta modalidad de trayectorias integradas. Por tanto, pues ustedes ya están habilitados para ello. Solo es que lo reflexionen y se decidan, así como están aceptando este reto, a continuar durante el resto del año y para el próximo año para culminar con estos estudios. Esto será un gran aporte para Flaxo, pero será especialmente un gran aporte de cada uno de ustedes al país y o a los países a los que pertenecen. Ahorita a estas alturas yo desconozco las pertenencias territoriales de los estudiantes, pero bueno, si son guatemaltecos, magníficos, si son además de otros países, excelente. Entonces, pues hasta ahí dejaría yo eh, mi intervención y quedan en las manos de Ana Lucía, que ha sido la coordinadora, la promotora, el pivote, la que ha puesto todo el esfuerzo y que seguirá acompañando esta jornada ya con las experiencias acumuladas en la primera cohorte. Así decimos, pues los primeros a veces son quienes son como conejillos de Indias, pero no es así. Tanto la primera cohorte como esta ha contado con todo este esfuerzo, pero cuentan ustedes con una planta académica realmente de altos niveles. Son personas con titulados de doctorado, con maestros, maestrías, con especialidades, personas que tienen un alto nivel y una alta experiencia procedentes de México, de Estados Unidos, de Canadá, de Europa y de Guatemala. Así que esperamos pues que ustedes aprovechen estas lecciones, estos estudios, pero además que según la modalidad de Flaxo, pues sean también partícipes de la construcción del conocimiento, que eso es importante. Nosotros no esperamos acá una conducción dirigida de arriba hacia abajo, esperamos una construcción colectiva. Siéntanse con la confianza de participar, de aportar, porque eso va a ser precisamente una de las grandes riquezas de esta oportunidad de estudios. Entonces, yo lo dejaría ahí, les reitero mi bienvenida y estaremos pues atentos a darle seguimiento a sus procesos de desarrollo. Muchas gracias. Gracias, Marcel. Y pues tal y como usted lo dice, estamos iniciando hoy el primer trayecto de este proceso académico que puede culminar con una maestría en investigación de movilidad humana y gobernanza de las migraciones. Efectivamente, Flaxo va a implementar este proceso académico por medio de la metodología de trayectorias integradas. Primero vamos a tener este diplomado. Luego tendremos la oportunidad de hacer una especialización y por último tendremos ya la oportunidad de graduarnos en la maestría. Así es que quienes aún no son parte de este proceso académico, todavía estamos a tiempo de que formen parte de él y quienes ya están inscritos y son parte de esta segunda promoción, pues bienvenidos, ¿verdad? Como dice Marcel, el reto es grande, pero es necesario. Guatemala es sin duda un país que está marcado por el tránsito, por la salida y el retorno de personas. La migración la debemos ver más que como una estadística, o un fenómeno que es lejano. Es una realidad cotidiana que atraviesa comunidades, transforma realidades, transforma familias y pues parte de la intención de este diplomado es precisamente entender el fenómeno en el país, en la región, entendernos como parte de un sistema migratorio y aportar
aportar desde nuestros espacios de trabajo, desde nuestros espacios de interacción o todos los espacios personales por los que actuamos, aportar por medio de nuestros conocimientos, ¿verdad? Así es que bienvenidos y bienvenidas y pues una especial bienvenida también a la doctora Yoconda Herrera, que ya nos acompaña y que de verdad para nosotros es un gusto, es un privilegio contar con ella en esta tarde. Esta conferencia creo yo que es de suma importancia en el contexto en el que estamos y sobre todo también por la experiencia que ella tiene. Entonces, desde ya, doctora, muchísimas gracias por aceptar ser parte de este proceso, por dedicar su tiempo y su esfuerzo en esta tarde y compartir con nosotros parte de su conocimiento. Voy a leer un poquito de su trayectoria o de su formación para que quienes no la conocen pues la ubiquen y sobre todo la busquen, porque sus aportes, sus libros, sus publicaciones seguro nos sirven mucho, ¿verdad? Entonces, tenemos hoy como conferencista invitada a la doctora Yuconda Herrera. Ella tiene un doctorado en sociología, de profesión es socióloga y también licenciada en ciencias políticas, es de Ecuador, y es actualmente la directora de Flaxo Ecuador, pero es la directora actual, pero tiene ya una larga trayectoria dentro de Flaxo Ecuador como docente y como profesora investigadora. Ha coordinado diversos proyectos de investigación, entre los más recientes está el retorno a Ecuador desde España, estrategias económicas, sociofamiliares y afectivas para una integración transnacional. También realizó o coordinó la investigación Estrategias de vida e identidad en tiempos de crisis, migración ecuatoriana en la ciudad de Nueva York. También la investigación Migración y Desarrollo Local, mirada comparativa rural-urbana en Ecuador. También tiene la investigación Sistemas de Información sobre Inmigraciones Andinas. Bueno, y son muchas más las investigaciones, pero también quiero nombrar algunos de los libros de los cuales es autora o ha formado parte de la autoría, ¿verdad? Entre ellos está Lejos de tus pupilas, Familias transnacionales, Cuidados y desigualdad social en Ecuador, América Latina migrante, Estado, familia e identidades. También es coautora del libro de memorias, imágenes públicas de mujeres ecuatorianas. Y bueno, tiene muchas más publicaciones. Yo creo que podría tomarme muchos minutos leyendo parte de su trayectoria, pero va a ser mucho más importante aprovechar ese tiempo y escucharla a ella. En la plataforma de Flaxo, vamos a tratar de las publicaciones que encontremos que estén en versión digital. Ponerlas con su permiso, doctora, para que estén al alcance de los estudiantes de este diploma. Así es que hoy nos es muy placentero escucharla, nos da mucho gusto tenerla con nosotros y pues yo creo que le dejo el tiempo para que ya podamos empezar a escuchar su conferencia. Bienvenida y pues el tiempo es suyo. Pues muchísimas gracias, Ana Lucía. Primero quiero agradecer de todo corazón a Marcel Arévalo, el director de Flaxo Guatemala, por esta invitación que me hace a formar parte de la conferencia inaugural de este diplomado tan importante que luego se encadena con una maestría. Justo estuve en la última reunión del Consejo Directivo y nos dio muchísimo gusto pues aprobar precisamente esta maestría en migraciones que sabemos va a ser una referencia muy importante para Centroamérica, para América Latina y nos congratulamos especialmente desde Flaxo Ecuador que hemos mantenido un programa de especializaciones de migraciones y derechos humanos pues el ahora tener a otro colega, a otra Flaxo, con programas de migraciones que sabemos que tenemos muchísimo que aprender de América Latina. Es un honor para mí y lo que voy a conversar va a estar relacionado muchísimo más con América del Sur, con los procesos migratorios de ahí y más bien siento que tengo muchísimo que aprender pues obviamente de la experiencia de tantos años de la migración guatemalteca y de la reflexión que en Centroamérica se ha hecho sobre las migraciones centroamericanas, guatemalteca, salvadoreña, y tantas más que sabemos han sido importantísimas y centrales en el sistema migratorio Centroamérica, América del Norte, y que ahora pues están implicadas en este nuevo giro de la política migratoria con mucha fuerza debido
a la cantidad pues tan importante de migrantes, ¿no? Y estas historias. Yo quisiera compartir, vamos a ver si me funciona, me dicen si es que logramos compartir aquí un PowerPoint, no sé si ya lo están mirando. Ya. Eh, Afirmativo. Perfecto, entonces ya podemos arrancar. Como yo había sugerido, le he puesto el nombre de contenciones y desbordes a migraciones latinoamericanas en la era de las deportaciones masivas. Me pareció que era importante por la coyuntura que vivimos, pues una pequeña reflexión de por un lado, ¿qué es lo que, cómo nos encuentran estas migraciones? No sé si le puedo mover, no se me está acá. Listo. Lo que quiero es abordar tres preguntas con este título. Primero, ¿cuál era la situación de las movilidades en el continente con la llegada de los discursos y políticas de deportación masiva desde enero del 25, ¿no es cierto?, de este año? eh, si se puede hablar de un giro radicalmente distinto, si lo vemos más como continuidades de políticas que ya eran existentes y de qué manera, cuáles son las rupturas y cuáles son las continuidades y cuáles son este nuevo momento, qué representa este nuevo momento de criminalización de las migraciones que se nos ha venido, ¿no? Yo creo que esto es interesante empezar a reflexionar desde las distintas latitudes de América Latina, porque pienso que el impacto, la vivencia cotidiana, pero también las políticas migratorias, tienen efectos, impactos y discursos muy distintos dependiendo de las propias historias migratorias de nuestra región. Entonces, una cosa es la migración en el cono sur, otra muy distinta en la región andina y evidentemente Centroamérica ha tenido pues otra vivencia y otros elementos que la caracterizan. Creo que, por ejemplo, es cada vez más urgente pensar esas diversidades y al mismo tiempo qué es lo que nos une en torno a estas distintas experiencias migratorias, pero todas y cada una de ellas afectadas pues por estas nuevas políticas, ¿no? Entonces, yo para abordar estas tres preguntas que coloqué ahí, me gustaría en primer lugar hablar de este momento previo, si quieren, cómo llegamos a enero del 2025 a estas políticas. Pues llegamos con escenarios altamente cambiantes en América Latina respecto a la migración, escenarios que tuvieron cambios radicales, yo diría a partir del 16 y que se acentuaron con la pospandemia. Vamos a describir y hablar un poquito de estas múltiples movilidades en escenarios cambiantes, que creo que es importante porque para los impactos que pueden tener estas políticas van a variar también por las propias experiencias distintas de migración. Voy a centrarme mucho más en las migraciones sudamericanas, porque es lo que he estudiado y ustedes conocen bastante bien, mucho mejor que yo, la realidad centroamericana. Luego, ¿cómo nos agarran estas políticas? Un poco lo que yo voy a sostener es que si bien hay cambios radicales, si bien hay una radicalización, podríamos decir, de la criminalización hacia los migrantes, hay muchas continuidades también y que este proceso sabemos que empezó mucho antes. Entonces, hablar un poco de cómo los estados latinoamericanos, sobre todo los sudamericanos, ahí creo que la distinción es también importante, pasaron de un primer momento en la década del 90, algo del 2000, se empezó a hablar de ciudadanía sudamericana, de una serie de acuerdos regionales, de una posición bastante abierta frente a los y las migrantes, yo diría, en los últimos 10 años, o desde el 16 en adelante al menos, a una posición mucho más alineada
con la política migratoria de los países receptores del norte, ¿no? Lo que yo llamo como la colonización de los estados latinoamericanos por los dos regímenes globales de control migratorio. Suena un poco fuerte la palabra, pero es también para provocar pues esta idea de un giro global de la securitización que tiene sus expresiones en el norte y también tiene expresiones bastante claras en el sur, ¿no? Y luego esto que le da el título a mi presentación, que es cómo estas dinámicas, ¿no? De multiplicación de las movilidades, de giro global securitista, está en realidad planteando prácticas migratorias que se basan en contención y desbordes, ¿no? Los estados tratan de contener y los migrantes desbordan esa contención. Y que tal vez esa dinámica de contención y desbordes que vivimos y experimentamos, sobre todo del 16 en adelante, es lo que estaría cambiando en la actualidad y de qué manera estaría cambiando con esto que hemos llamado la nueva era de las deportaciones masivas, ¿no? Em, entonces, empezando brevemente la descripción del primer aspecto, ¿no? Múltiples movilidades en escenarios altamente cambiantes. Yo creo que todos estamos viviendo a partir de los últimos, solamente mirando los últimos 5 años, un incremento sin precedentes de personas refugiadas a nivel global. Aquí están las cifras de ACNUR. Algunas de las nacionalidades están solo las más extremas, digamos, pero sabemos que hay a Ucrania, Afganistán, Sudán, Siria, Venezuela, se suman pues muchísimos más refugiados centroamericanos, por ejemplo, sudamericanos, colombianos que también salieron, que podemos hablar de migraciones forzadas, migraciones de personas que deciden de un día al otro salir de sus comunidades, de sus barrios, de sus viviendas por temas de violencia, ¿no? De violencia social, de violencia política. Pero lo que vivimos en el periodo post-pandemia es claramente también un incremento nuevamente en la migración sur-norte, ¿no? Nosotros en Sudamérica hemos discutido mucho la llegada bastante sorpresiva del 16 en adelante de la migración venezolana, de migración venezolana, colombiana y haitiana a Sudamérica, a países que antes no eran receptores de migrantes y que se convirtieron y tuvieron que asumir, ¿no es cierto?, el chip de convertirse en países receptores y responder a una serie de necesidades. Pero este momento que parecía instalarse en Sudamérica le cambió muy rápidamente con la pandemia. Y a partir del 21-22, lo que empezamos nuevamente a mirar, a experimentar, es este nuevo éxodo sur-norte hacia Estados Unidos, ¿no? Ya no tanto hacia Europa, sino claramente hacia Estados Unidos, de población venezolana, haitiana, ecuatoriana, peruana, colombiana, caminando, dirigiéndose, muchos de ellos a través del Darién, ¿no es cierto? El famoso tapón del Darién, hacia pues, Guatemala, México y Estados Unidos. Y por otro lado, también ese cierre de fronteras cada vez más marcado para poblaciones del norte y del sur global, ¿no? Un cierre selectivo. Como vemos, no es que se cierren las fronteras para todo el mundo, hay un tema de clase bastante marcado. Creo que una cuarta característica importante que ahora la vemos radicalizada en esta nueva era es la externalización de las fronteras, ¿no? Como varias, México, Guatemala, Colombia, asumen el rol de contención de la política migratoria estadounidense, ¿no? Y ahora, bueno, vemos que esto adquiere muchísimo más fuerza y es lo que parece estar negociándose en estos meses, ¿no?
Tal vez subrayar algo que no lo hemos visto con suficiente atención, que puede parecer nuevo, por eso le puse nuevo y viejo. Es más nuevo en Sudamérica, menos nuevo, yo diría, en otras regiones como México y Centroamérica, de formas de desigualdad que ya no solo tienen que ver con la clase, la raza, la etnicidad, el género, que sabemos que están atravesando siempre las migraciones, sino más bien con temas de seguridad versus inseguridad, contagio con el COVID, ¿no es cierto? Se cierran fronteras, se militarizan fronteras para evitar que entre la enfermedad, no funciona para nada, ¿no es cierto? No tiene ningún tipo de efectividad, pero se plantea ese imaginario con mucha fuerza, ya no son solo una migración selectiva por raza, clase y género, sino que tiene que ver con las enfermedades, la salud, digamos, el contagio y por supuesto la violencia social, el incremento de la violencia, ¿no? Para Sudamérica eso es un factor que no necesariamente lo habíamos conocido o era tan frecuente como, digamos, lo que sabemos de los procesos de expulsión en la década del 80 en todo Centroamérica debido pues a la violencia política, ¿no? Por eso el hecho de que existan ahora procesos de violencia social marcadas, de extorsiones, bandas criminales de narcotráfico que están atravesando ya las lógicas sociales en Ecuador, en Perú, en Chile, en Colombia, bueno, en Colombia ya están más instaladas, son fenómenos que están impulsando procesos de desplazamiento interno que han sido frecuentes en países como Perú, Colombia o Centroamérica o México, por supuesto, pero que para otros países resultan diferentes, ¿no? Relativamente nuevos. Entonces, estos factores hacen que pues se presenten múltiples modalidades. No voy a expandirme en esto, simplemente aquí las tienen, ¿no es cierto? Y formas les llamamos más movilidades porque ya no es esta idea de una migración lineal que sale de una comunidad de origen y llega pues a algún lugar en Estados Unidos y se queda. Lo que vemos es, y ustedes, y Guatemala es un ejemplo muy claro de eso, estos tránsitos prolongados, estos cruces de Brasil hacia Estados Unidos, es decir, de todo el continente. La diáspora haitiana es muy marcado en este proceso. Estas migraciones de ir y venir, de volver, porque son devueltos, es decir, una lógica muy diversa y mucho más demorada en realizar el trayecto migratorio y estos distintos taponamientos, ¿no? El Darién, la frontera sur de México, la frontera norte, el propio desierto de Arizona como espacios de taponamiento, ¿no? Un tercer gran elemento que sí quisiera marcar, porque esto complejiza nuestra reflexión y sobre todo la búsqueda de respuestas a estas migraciones, es que ya está completamente instalado en los estudios migratorios la multidimensionalidad de las causas de la migración, pero que van apareciendo, como les decía, nuevos motivos, causas y hace que las categorías se complejicen, ¿no? Entonces ya no hay, no solamente el factor económico es el que pesa en la decisión de emigrar, ya hay muchísimos estudios que miran temas ecológicos, también de expulsión de los territorios, los temas de violencia muy marcados y también los temas económicos, ¿no? Ya no solamente, eso implica que ya no es solo un tema de sobrevivencia o de estrategias para buscar la reproducción social, sino también apuestas intergeneracionales, imaginarios de vidas nuevas frente a escenarios que no brindan esa proyección de futuro, ¿no? Em,
y estas nuevas vidas que tratan de imaginarse en la vida migratoria, ¿no? Como ya les mencioné, estamos en un escenario post-pandémico que nos ha traído nuevos clivajes de desigualdad que son importantes y hemos sido testigos en todo lo largo de América Latina de cómo la pandemia callejizó a muchos de los migrantes. Eso fue muy claro en países como Perú, Ecuador y Colombia con la migración venezolana, procesos radicales de empobrecimiento, escenarios muy distintos de cómo se desarrolla la migración sur-sur de aquella sur-norte. eh, Procesos migratorios en donde la xenofobia es cada vez más galopante, no solo en el países del norte, sino también en América Latina de manera muy fuerte. Yo creo que eso no es nada nuevo cuando se piensa en la migración, en el paso de la migración guatemalteca por México. Y sobre todo, digamos, lo que nos sorprende en América del Sur, en países como Ecuador, sobre todo, es que de aquellas prácticas que nosotros denunciábamos de nuestros migrantes en Estados Unidos, en España, en Italia, donde hay también una comunidad ecuatoriana importante, las empezamos a encontrar en nuestro propio país hacia los migrantes colombianos, haitianos, venezolanos que pasaban de tránsito o estaban. Entonces hay una xenofobia institucionalizada y hay esta pregunta cada vez más marcada de si es que están volviendo los nacionalismos, si se está poniendo en cuestión quiénes son miembros legítimos de la comunidad política y quiénes no lo son, ¿no? Antes de este nuevo éxodo del sur al norte, muchas de las reflexiones, y creo que atañen a nivel global, es esto de cómo las diferencias entre una migración sur-sur y diferencias entre migración sur-norte, con mercados laborales deteriorados, crisis económicas recurrentes, ¿no? Entonces, todo esto marca nuevos clivajes de desigualdades que atraviesan profundamente los procesos migratorios. Entonces, nuevas modalidades, nuevas causas y multiplicación y motivos, nuevas desigualdades frente a desigualdades estructurales caracterizan a estos escenarios migratorios y llegan hasta el 24 con un recrudecimiento de las migraciones sudamericanas y latinoamericanas. También los últimos 5 años, para no decir los últimos 20, pero se agudizan los últimos 5 años, lo que llamo este alineamiento de los estados latinoamericanos con regímenes globales de control migratorio, ¿no? Vimos militarización de varias fronteras en América del Sur durante la pandemia. Vemos unas políticas de selectividad, quién merece migrar y quién no merece migrar, que a quién merezco dejar entrar y quién no se merece la entrada a determinados países, la instauración de control fronterizo de manera muy marcada, de controles biométricos, inclusive en varias fronteras de América del Sur, la externalización que ya la nombramos y políticas de regularización que se intenta llevar a cabo en varios países, pero sin realmente lograr condiciones de integración social o respuestas muy claras, ¿no? Aquí simplemente para algo que sucedió con muchas nacionalidades es vuelta, digamos, a una migración sur-norte marcadísima, junto con los venezolanos, ecuatorianos y peruanos empezaron a salir solamente para mostrarles el incremento radical de este nuevo éxodo hacia Estados Unidos, que está marcando este nuevo momento, ¿no? ¿Cuáles son esos factores de contención a este nuevo momento migratorio, como les digo, todavía pre-enero del 2025, ¿no?
pues vemos no solo una securitización, sino una militarización. Entonces, por eso no debería llamarnos la atención, por decirlo de alguna manera, la militarización de la frontera México-Estados Unidos por la propia nación mexicana, ¿no es cierto?, que envió 11.000 soldados a la frontera y que por supuesto Trump también ha ofrecido reforzar, ¿no? Entonces, esta idea de militarizar la frontera que yo diría que hace 20, 25 años podía parecernos algo completamente desubicado, pues ahora casi que la estamos naturalizando, ¿no? Está muy presente. Se complejizaron de los viajes clandestinos cada vez más riesgosos. Hemos tenido noticias, ¿no es cierto?, de la violencia del tránsito, especialmente para las mujeres y para los menores no acompañados, con posibilidades claras de muerte, ¿no? Y de violencia social y de género muy fuerte. Em, y la especularización, una atención mediática muy fuerte a estas tragedias migratorias como el centro, ¿no es cierto? Como formas de contención, lo pongo como factores de contención, porque esta estrategia mediática aparece como, o busca aparecer como un factor de contención, de disuasión de la migración. Entonces, los factores de contención no solo se refieren a la política migratoria, sino a otros elementos como el riesgo, como la naturaleza mismo, el desierto, la selva del Darién, los cruces clandestinos son cada vez la misma naturaleza se convierte en un factor de contención y los medios de comunicación actúan o buscan actuar como factores de contención. Frente a esa contención, antes del 24 lo que veíamos son desbordes. Desbordes que se explican pues por múltiples maneras, un crecimiento sin precedente de las fuentes de la migración, digitalización y la ayuda de las tecnologías de información en el viaje, disminuyen los costos, se dan estos tránsitos prolongados, hay situaciones, nuevos migrantes, la migración familiar asume muchísimo más fuerza, en fin, muchos procesos que lo que muestran es precisamente, perdón, desbordes, un crecimiento sin precedentes que se explica por muchos otros motivos, ¿no? Y mercados laborales en donde que sí estaban insertando a población migrante. Entonces, esta es la situación que encontramos eh, antes de la llegada de TRIS. Entonces, ya había un giro securitista muy fuerte, ya había a nivel global. Una de las reacciones una vez que llegan, ya vamos a ver en detalle esta nueva política de deportaciones masivas del presidente Trump, varios autores ya nos han señalado que ya existió toda una tradición en Estados Unidos. Ahora vamos un poquito más a Estados Unidos y no tanto a las dinámicas de las movilidades en nuestro continente. Ya existieron varios hitos históricos de momentos en donde se produjo procesos de deportación masiva. Es muy conocida y hay muchos trabajos sobre lo que fue el acta de exclusión de la población china en 1882, que incluso ahí mucha de esa población pasó a México, ¿no es cierto? Las redadas, las Palmer Raids en los años 20, la repatriación de mexicanos, la deportación de población mexicana de manera masiva. Una primera gran deportación se dio en los años 30, la operación Wetback del 54 y lo que varios autores marcan como el nacimiento de la nueva era de securiticidad de deportación
son los dos decretos de IRA y AIDEPA en 1996 que ya marcan otro tipo de procesos de criminalización de los migrantes. Por ejemplo, amplían los delitos que significan delitos, las actividades que pueden ser calificadas como delitos y susceptibles de deportación. Este nuevo momento que arranca en 96 se agudiza, como sabemos, con la crisis de las Torres Gemelas y aquí simplemente cada uno de los presidentes que van a seguir van a deportar quién más que los centroamericanos para experimentar, ¿no es cierto?, esta realidad. Mucha población guatemalteca, mucha población salvadoreña, hondureña y también ecuatorianos, peruanos y colombianos, en menor número, pero también de manera constante a Ecuador, y estoy segura que en varios países de Centroamérica ocurre lo mismo, llegaba desde el 2008 en adelante un avión cada 15 días con deportados, ¿no? Entonces, no es que es una realidad nueva, sabemos que no fue para nada algo que se cocinó de manera reciente, sino que tenemos, por un lado, siglos enteros en donde hemos tenido momentos fuertes de deportación y desde el 96 un giro securitista muy marcado que ya marcó el incremento de esas deportaciones de manera muy fuerte, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo lo miraría más como una continuidad de lo que en realidad se ha producido. Eh, Ahora, ¿cuáles han sido estas políticas más en concreto que se inauguran en enero del 26 y que nos dejan, ¿no es cierto?, bastante perplejos frente, sobre todo yo diría los 2, 3 primeros meses en donde teníamos casi que prácticamente todos los días una nueva medida y una nueva política con consecuencias no esperadas, pues a nivel global, ¿no? Lo que sí vemos es una ofensiva sin precedentes en materia migratoria que ya en términos discursivos venía siendo anunciada y preparada desde hace rato, ¿no? Ya sabemos en la primera administración del presidente Trump que ya había un discurso antimigrante que no solamente era un discurso político, sino que se reflejaba cada vez más en la sociedad estadounidense, un discurso de exclusión, un discurso de criminalización, un discurso de culpabilización a los migrantes y una serie de procesos sociales deteriorados en las sociedades del norte, ¿no? Entonces, es interesante cómo cuando hablamos de giro securitista, pensamos en políticas concretas, pero también hay una narrativa securitista muy fuerte, es decir, el giro también se expresa en narrativas, en discursos políticos y en políticas concretas, ¿no? Entonces, a ratos sí vale la pena cuando se analiza esos giros securitistas, evaluar hasta qué punto se está colocando toda la fuerza en el discurso de la sociedad, en el discurso político y qué medidas en concreto también están coadyuvando a eso, ¿no? Somos en esos tres niveles. Y este momento estamos viviendo y vivimos, digamos, con los discursos políticos antimigrantes, muchísimo de esta representación de la criminalización y de la securitización, discursos de seguridad que dejan de lado los discursos de derechos humanos con mucha facilidad, porque se convierte en una prioridad de defensa de la seguridad nacional, una prioridad de la soberanía de los estados, y entonces se piensa mucho menos en pues, los derechos de los migrantes o los derechos humanos en general que se violan en estos distintos momentos, ¿no es cierto?, de los viajes clandestinos, los temas de tráfico, y etcétera, ¿no? Entonces,
aquí están ejemplos, ¿no es cierto?, de algunas de las medidas de los más de 70 decretos ejecutivos que ahora hay muchos más, que hasta hace un mes había firmado Trump 2 veces y la mitad están relacionados con inmigración. Entonces hay un récord de más de 40 años en donde se entró, ¿no es cierto?, de golpe a emitir medidas en relación con los migrantes que tienen que ver con esta deportación masiva o con el tratar de promover, vamos a ver que no necesariamente es algo que se realiza con facilidad, ¿no? Entonces, la emergencia nacional en la frontera con México, la militarización de esa frontera, el crecimiento, el envío de efectivos policíacos de la frontera, se están no solamente militarizando, sino hay muchos efectivos policíacos y lo mismo del otro lado, ¿no? Del lado mexicano. El programa Quédate en México, que es este programa de ya no poder cruzar con esta cita online o virtual de petición de asilo, sino hacerlo desde México o externalizar la frontera hacia más abajo. CBP One se elimina, ¿no es cierto? Y eso ha tenido un impacto, está teniendo un impacto gigantesco, sobre todo en la población venezolana o la población centroamericana que había entrado ya y estaba en proceso, ¿no es cierto?, de asilo. Ya no se desapareció esa posibilidad de completar digitalmente el formulario. Se eliminó el estatus de protección temporal que había sido otorgado por el presidente Biden a parte de población haitiana y muchísimos venezolanos que este rato quedaron en el limbo y son deportables, ¿no es cierto? El parol humanitario es aquellas personas que habían logrado este estatus que les permitía trabajar y al menos no ser deportados. Se elimina también, se suspende el asilo, em, se incrementan las cuotas mínimas de arrestos, hay mayor, digamos, se amplían las posibilidades de crímenes menores que conducen a la deportación. Por ejemplo, un estudiante internacional que comete una infracción de tránsito ahora puede ser susceptible de deportación. Esta política de externalización ya no solo de la frontera, sino de la detención y del sistema carcelario. El más claro ejemplo es la alianza con El Salvador, ¿no es cierto? Y esta expulsión de varios venezolanos hacia la famosa cárcel del sector de El Salvador y todo lo que sabemos está trayendo como reacciones, pero también Costa Rica, a Panamá han aceptado ser países que reciban a otros migrantes. No hubo mucho revuelo sobre estas medidas hasta hace un mes y ahora no sabemos muy bien qué está pasando. Hay como un silencio alrededor de eso. Y por supuesto, esta criminalización extrema de enviar migrantes a cárceles de altísima seguridad, como en el Guantánamo y El Salvador, ¿no? Entonces, sí hay, si quieren, el mensaje aquí es, eh, hay una radicalización de esa criminalización, pero también se instala, que puede instalarse en un proceso que ya se venía incubando desde hace más de 20 años en la política migratoria estadounidense, ¿no? Entonces, un poco lo que vemos es de dónde podemos ubicar cambios importantes. Yo creo que se está trabajando y duplicando en la contención, pero lo que vemos es que más que tratar de contener a través de la externalización de la frontera, de todos estos elementos que veíamos que de una u otra manera contenían la migración,
la naturaleza, los medios de comunicación, las políticas concretas, migratorias, pero también políticas que buscaban de asistencia humanitaria y de integración para que los migrantes, por ejemplo, venezolanos, se queden en Ecuador, en Colombia, en Perú y no vayan a ir a Estados Unidos. Bueno, fracasaron de alguna manera y se pasó muy más claramente a políticas de deportación. En el discurso. ¿Cómo lo van a hacer todavía? Digamos, ya existe un incremento importante, pero no en las cantidades que anunciadas por Trump, ¿no? De la externalización de fronteras estamos llegando a la externalización de régimen carcelario, es decir, es un cambio drástico. Y del deportable criminalizado, es decir, todo el discurso de Trump siempre estuvo hacia transformar a los migrantes en delincuentes, ¿no? Para justificar su salida, su expulsión. Ahora resulta que no solamente son los, entre comillas, ¿no es cierto?, que delincuentes que deben salir, ¿no es cierto?, sino también estos deportables ideológicos, ¿no? Estudiantes que participaron en manifestaciones a favor de Palestina o que se posicionaron de una u otra manera, así tengan papeles, son susceptibles de ser deportados, el deportable ideológico que le ponemos ahí. Eh, y lo que sí vemos es la contención en el vaciamiento de la frontera y en el vaciamiento también en algunas ciudades estadounidenses de esa fuerza que tenían las economías migrantes en barrios como Queens, New York, en donde se nota ya una desaceleración de esas economías, ¿no? Creo que la pregunta, y con eso quería cerrar, es ver si este momento se puede sostener o no y hasta qué punto, ¿no? Hay muchísimos elementos y ahora hay mucha preocupación de ver cómo este escenario de altísima miedo y violencia y sorpresa se puede sostener debido a que ya sabemos, a la necesidad estructural de mano de obra migrante que tiene la economía estadounidense y pues a la también resistencia y reacción que están teniendo desde muchos sectores. Em, Creo que de manera general una segunda gran conclusión es esta idea de cómo necesitamos en el momento actual ampliar esta noción de crisis migratoria para articularla muy bien con otro tipo de crisis y tal vez evitar también hablar siempre de crisis porque nos coloca en un discurso de la emergencia y no tanto en un discurso de una respuesta más sostenida a un proceso que, como les mencionaba, ya viene desarrollándose desde hace más de 20 años. Eso es lo que les traía para compartir. Espero no haberme pasado del tiempo que se me asignó, pero muchísimas gracias por su paciencia y lo dejaría hasta aquí. Gracias, doctora Yoconda. Pues yo creo que lo que usted ha compartido con nosotros pone sobre la mesa de discusión muchos temas, muchas cosas importantes y quisiéramos abusar un poquito de su tiempo y dar espacio a algunas intervenciones de los compañeros, ¿verdad? Tal vez unas tres intervenciones y les pediríamos que sean pues un poquito breves, ¿verdad? No, un par de minutitos. Si alguien tiene alguna duda, algún comentario respecto a la presentación de la doctora Yoconda, pues quisiéramos dar este espacio. O alguna pregunta para que, aprovechando su presencia en esta tarde, ¿verdad? Entonces, compañeros, compañeras, no sé si alguien tiene algún comentario, pudiera levantar la mano y le damos pues el espacio para expresarse.
Bueno, mientras se animan, pues compartirles que la sesión ha sido grabada, la vamos a compartir en el espacio de YouTube de Flaxo y también para quienes ya son parte del diplomado, pues lo vamos a compartir en la plataforma virtual. Le doy la participación al compañero Sebastián Antilo. Bienvenido. Gracias, buenas tardes. ¿Me escuchan? Súper, gracias. Gracias a la doctora Herrera y a Flaxo por organizar esta actividad. Mucho que reflexionar, ¿verdad? Em, y dónde enfocar como posibles nuevas em, fuentes de datos, investigaciones, experiencias, etcétera. Y pensando en esta digamos, radicalización del discurso, ¿verdad? Antimigrante, incriminatorio, etcétera. Reflexionar también un poquito sobre, bueno, proponer, ¿verdad? Que hagamos esa reflexión sobre la importancia de la narrativa social, de los medios independientes, ¿verdad? Esa lucha contra el algoritmo que también se ha ido volviendo cada vez más fascista, ¿verdad? O sea, por default las cosas que polarizan y que, ¿verdad? Más ahora que los mismos tecnofeudales, ¿verdad? Cogobiernan descaradamente y... Gobiernos no realizaron con anticipación. ¿Perdón? No sé, oí como una voz, pero decía que, ¿verdad? Toda esta... ya desde los mismos, la programación del algoritmo por el que interactúan las sociedades ya está como maleado, digamos, contaminado para que se generen todo esto. O sea, esa importancia del diálogo social, ¿verdad? Es una paradoja que países conformados ¿verdad? Por una gran diversidad de migraciones como Estados Unidos, pero como al final todos, en una u otra medida, pero particularmente Estados Unidos, ¿verdad? Y con un presidente hijo de migrantes, casado con una migrante. O sea, es como una locura que estos discursos persistan y calen tan violentamente. Así que esa reflexión un poquito, la importancia, ¿verdad?, del diálogo social en esto y que la investigación académica también salga y se vincule, ¿verdad?, esas prácticas más cotidianas. Muchas gracias. Gracias, Sebastián, efectivamente, y eso es parte de lo que nosotros queremos desde Flaxo, ¿verdad? Pasar de las estadísticas a entender la migración como un fenómeno complejo, multidisciplinario que afecta muchas realidades, ¿verdad? Entonces, gracias por el aporte. No sé si hay alguien más que quiera comentar o hacer alguna pregunta a la doctora Yoconda. Por ahí alguien participó, pero no ubiqué. Buenas noches. Buenas noches. Para una pregunta un poquito, lo que mencionaba Sebastián me parece bastante interesante en cuanto a cómo em, la tecnología afecta, digamos. Entonces, quisiera conocer un poco más del punto de vista de la doctora, de si considera ella que la tecnología es ha impulsado la migración en los últimos años, o digamos, ¿qué relación tiene esto? Un poquito para conocer su punto de vista ahí. Gracias. Gracias. Si quiere, doctora, hay otra manita levantada, entonces vamos a ver qué pregunta ahí el compañero Mauricio Villarán. Y si fueran tan amables, se me olvidó de presentarse quienes hagan las preguntas y si pertenecen a alguna institución o cuál es su interés en la temática. Entonces, Mauricio. Gracias, Ana Lucía. Buenas tardes. Pues mucho gusto. Disculpe que no puedo poner la imagen, pero tengo baja señal, pero mi nombre es Mauricio Villagrán. Yo trabajo para la Universidad Rafael Landívar. Entonces, pues gracias por el espacio. Principalmente le quería pues consultar a la doctora cómo veía estos efectos del cambio climático también como un factor sumado a lo que el compañero Freddy ya refería, ¿verdad? La tecnología más el tema del cambio climático y cómo está percibiendo, si se está percibiendo este fenómeno
del cambio climático como un factor desencadenante de diferentes dinámicas migratorias. Muchas gracias. Bueno, si no hay otra pregunta por el momento, doctora, si pudiera. A ver, sí, me parece muy interesante. Bueno, las dos preguntas son, me parecen muy interesantes porque no son temas que los abordé. Y creo que son definitivamente tanto la tecnología como el cambio climático, pues temas que centrales en la nueva agenda de investigación de las migraciones, ¿no? Entonces me da mucho gusto que hayan salido esos temas porque efectivamente son centrales para los estudios migratorios. Sobre la tecnología, yo pienso que hay al menos tres aristas que son importantes de tomar en cuenta sobre esta relación entre tecnología y migración, o nuevas tecnologías y migración, para ponerlo más bien de esa manera, ¿no? Por un lado está efectivamente el uso de la tecnología para la contención. Es decir, sabemos, ¿no? Los algoritmos o ¿cómo se llaman? Las medidas biométricas como parte del control y monitoreo de los migrantes. Esto es algo que no solamente se está usando en Estados Unidos, sino en muchos países ya el control biométrico de las poblaciones migrantes es una forma. En Europa se ha hecho ya varios estudios también de cómo esta es una manera de pues controlar y vigilar, y este rato es el mayor temor de cómo quien tiene la información sobre que sale en redes y controla en redes puede deportar. Se oye ahora, por ejemplo, cómo para aplicar a una visa también se controlan las redes sociales. Entonces, sí, la tecnología como que mecanismo de control, ¿no? De los cuerpos que se mueven y de las identidades. Es muy fuerte y efectivamente debería ser motivo de mayores análisis. Pero también está, y hay también trabajos que están haciendo, que están desarrollándose sobre la tecnología como facilitador de la migración. Es decir, en el caso ecuatoriano, por ejemplo, viajar de las montañas de Ecuador a Nueva York hasta hace 5 o 6 años costaba alrededor de 12.000, $15.000. Es decir, eran unas deudas gigantes que emprendían los migrantes con usureros que se demoraban 2, 3, 4 años en pagar una vez que llegaban a los destinos, que para las cuales se endeudaban pues de muchas maneras, que la tecnología ha abaratado de manera drástica. Es decir, rebajó, evitó, disminuyó el pago de coyoteros en varios tramos de la ruta, se viajaba con redes de WhatsApp, es decir, facilitó el viaje, podríamos decir clandestino, lo abarató, se ha convertido en una herramienta de comunicación entre familias extremadamente importante para los migrantes. Es una manera de encontrar trabajo, de localizar a otras comunidades de migrantes. Es decir, el smartphone se ha convertido en una herramienta importantísima, casi que súper necesaria. Y hay varios estudios que han mostrado cómo si eso ha ayudado a la protección de los migrantes, sobre todo en redes. Y también hay toda esta circulación de imaginarios que yo diría que es como el tercer uso que se hace de la tecnología, en donde hay muchísimo de imágenes, de emociones, de relaciones afectivas, toda esa cultura de la migración transnacional en base a determinadas representaciones, como quiero que me vean, como no quiero que me vean, que también promueve estos nuevos futuros, nuevos destinos imaginarios. Yo creo que la tecnología también en eso es muy importante. Entonces, yo creo que hay muchas maneras de relacionar la tecnología con la migración y definitivamente está moldeando, ¿no? Las dinámicas migratorias y los imaginarios migratorios y las políticas migratorias.
Sobre el cambio climático, creo que es toda una línea de reflexión, ¿no? Justamente en Flaxo Ecuador, el día de hoy, tuvimos un seminario sobre movilidades y cambio climático. Este, Ahí lo que podría decir es que también tenemos una agenda todavía muy abierta. Creo que lo que se ha dado es una reflexión que trata de complejizar una cuestión demasiado causal y determinista de el deterioro ambiental o el calentamiento global está provocando expulsión de personas. Y más bien lo que las investigaciones están revelando es que esta relación entre la movilidad y cambio climático es mucho más compleja, ¿no? Hay personas que con procesos de crisis climática más bien luchan por quedarse, y eso trae una serie de impactos. Hay otros que no migran como expulsiones, sino que son parte de procesos de adaptación y otros de mitigación. Hay un nuevo giro de entender cómo no es que son poblaciones fijas a las que les llega una crisis climática que las expulsa, sino que las movilidades y el movimiento han sido parte histórica del funcionamiento de esas sociedades. Eso está muy presente en las sociedades andinas en donde no son sociedades que han estado históricamente en un solo territorio, que ha habido muchas movilidades previas y donde la crisis climática es un factor que catapulta nuevas movilidades u otras dinámicas. Entonces, ahí hay un terreno gigantesco, diría yo, de análisis de nuevos campos para los estudios migratorios. La tecnología y el cambio climático me parecen fundamentales. En el cambio climático, así como en la tecnología, hay estos tres niveles, la contención, los imaginarios, o si facilita con el cambio climático. También hay un discurso del norte de que los migrantes están afectando el cambio climático, ¿no? Su presencia está implicando mayor contaminación, mayor eh, es decir, hay también un discurso xenófobo, ¿no? No solamente que nos quitan el trabajo, sino que también están contribuyendo a mayor contaminación. Entonces, es todo un mundo, digamos, el tema de la relación entre migración y cambio climático que empieza a ser analizado y necesita muchísimo más investigación. Gracias, doctora. Pues no sé si alguien más tenga alguna pregunta, algún comentario. Eh, Vamos a ver que pudiera levantar la mano. Bueno, y mientras alguien más se anima, pues muchas gracias, doctora. Yo le preguntaba si es posible compartir sus investigaciones o alguno de los libros que tiene digitales, porque pues yo creo que es un material bastante importante que como pues que nos va a ser muy útil en este proceso formativo, ¿verdad? A Entonces, ver, yo voy a tratar de ponerlo en el chat, pero no, o si no, yo le mando a Ana Lucía, porque en mi CV casi la mayoría de los textos he tratado de ponerles el enlace, ¿no? No todos están ujú. disponibles, pero bastantes yo diría que sí. Así que Sí, sí, sí. Nosotros ya tuvimos acceso ahí a algunos y pues sabemos vamos a que no mandar, sí, todos. te mando más actualizado y he tratado de poner al menos los enlaces que se pueda. Entonces sí, con mucho gusto, más bien muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora, por esa apertura, por la participación en esta tarde. Pues yo creo que ha sido muy importante y muy valiosa para quienes estamos en esta sesión y en este proceso formativo. Le agradecemos mucho y esperamos pues que no sea esta es la primera, pero que no sea la última vez que tengamos la oportunidad de tenerla en este proceso nuevamente, a usted y a algunos de los colegas de Flaxo Ecuador, que sabemos tienen una gran trayectoria y tienen pues mucha experiencia en el campo de las investigaciones y en el tema de migración también, ¿verdad? Entonces, Much- Muchísimas gracias a ustedes, con gusto y mucha suerte con ese programa de formación.
Muchísimas gracias, doctora. La despedimos y le enviamos un fuerte abrazo y esperamos verla muy pronto. Ahí. Marcel también se despide, le agradece y los colegas de Flaxo, Ana Silvia, Claudia, todos le mandan un fuerte abrazo y pues le agradecemos mucho el tiempo y su valiosa participación en este Y espacio. nos vemos pronto, yo Sí, sé. por acá la esperamos. Antes Gracias, de que se retire, doctora, ¿es posible de que podamos, los compañeros y compañeras que puedan prender su cámara para tomar una captura de Ah, pantalla? lindísimo. Yo eso justo también quería hacer. Así que, pues sí. Por favor. Sí, pues le comentamos que tenemos inscritos en el diplomado alrededor de 45 personas, pero esta Ah, conferencia la sí. dejamos abierta a que participaran otros interesados y pues nos alegra mucho saber que tuvimos una participación de entre 68 y 75 personas. Yo creo que pues su Perfecto. trayectoria y lo que hoy nos compartió nos abre muchas dudas, nos abre muchas preguntas de investigación, nos abre muchas inquietudes y nos invita sobre todo a leer parte de su trabajo. Así es que muchas gracias. Tenemos una manita levantada ahí de Alfonso Pérez, le vamos a dar Y la oportunidad. solamente saludos desde acá, desde Los Ángeles, California. Recibimos la invitación para participar en esa conferencia y estamos motivados para ser parte del diplomado. Trabajamos acá con comunidades migrantes guatemaltecas y sí, efectivamente, las deportaciones masivas nos ha venido a afectar. Hemos visto con las caravanas migraciones en números grandes viniendo de Sudamérica hacia Estados Unidos y pues ahora es al revés, esas caravanas son ahora vía retorno obligatorio por parte de la nueva administración de este gobierno de Estados Unidos y que pues nos viene a afectar a varios países y más que todo latinoamericanos. Hemos visto que hay deportaciones hacia Guatemala, El Salvador, Brasil, Colombia, pero hay algunos países, por ejemplo, como Costa Rica, que está recibiendo deportados chinos, afganos, que no son nada que Claro. ver aquí con América Latina. Entonces, esa problemática no solamente viene a afectar a un gobierno local, sino a gobiernos que no tienen nada que ver con nacionales de su propio país. Entonces, es un diplomado muy interesante. Estoy estudiando la licenciatura en migración en la Universidad Mariano Galvez de Guatemala con el licenciado Rudy, quien fue quien nos dio esta oportunidad y el mensaje de poder participar. Y sí, realmente es muy interesante y esperamos poder culminar el diploma. Gracias, Alfonso. Pues un saludo de vuelta hasta Los Ángeles y pues qué alegre. Mire, doctora, esta conferencia convocó a muchas personas de diferentes sectores, de diferentes departamentos de aquí de Guatemala. Tenemos como parte del proceso del diplomado, tenemos estudiantes de diferentes departamentos del occidente y tenemos también compañeros que están, guatemaltecos que están en Estados Unidos y que también van a formar parte de este proceso. Así es que qué buena la virtualidad, qué bueno que la estamos aprovechando de esta forma, porque desde Ecuador hasta Guatemala y hasta otros espacios hoy tuvimos la oportunidad de escucharla. Entonces, gracias Pues, a quienes ya gracias. aprendieron su cámara y ahí regálennos una sonrisa y hay que permanecer porque como somos bastantes, van a ser varias tomas, pero qué gusto saludarles y verles por acá. Ahí. Otra más, por favor. Muy bien, gracias. Entonces, para quienes han estado preguntando sobre cómo pueden ser parte del diplomado, acabamos de colocar en el chat el formulario de asistencia. Ahí, por favor, déjennos sus comentarios. Mañana temprano les estaríamos llamando para poder darles información si todavía quieren inscribirse en el diplomado y darles los formularios y todos los detalles para ello. Y también para poderles compartir la presentación y la grabación directamente a los correos. Entonces, les agradecemos bastante.
Bueno, pues muchas gracias, doctora. La despedimos con un fuerte abrazo y esperamos verla pronto y verla nuevamente en este proceso. Le acabo de mandar el CV con los enlaces por si acaso al chat ya aquí, para que se Muchísimas sepa. gracias, muchísimas gracias. Seguro serán de mucha importancia para nosotros. Gracias, doctora. Ha sido un gusto tenerla con nosotros en esta noche. A ustedes. Bueno, pues gracias a quienes nos acompañaron en esta conferencia. Comentarles que hasta aquí llega, digamos, esta parte que fue abierta al público. Vamos a continuar, vamos a dar un receso de 10 minutos y vamos a volver únicamente quienes ya están inscritos en el diplomado, ¿verdad? Quienes aún no lo han hecho, pues queremos comentarles que está la oportunidad de que se inscriban todavía. Esta fue la clase inaugural y pues empezamos ya con los módulos y el proceso formativo la próxima semana. Entonces todavía están a tiempo de inscribirse y de formar parte de esta maestría, que es una maestría en metodologías de investigación de la movilidad humana y gobernanza de las migraciones, que se va a llevar a cabo por medio de la metodología Trayectorias Integradas. Tenemos este diplomado, al culminar este diplomado tendremos una especialización en movilidad humana y gobernanza de las migraciones y luego terminaremos con la maestría. Así es que son las 6:58. A las 7:10 le pediría a los compañeros y compañeras que ya son parte del diplomado que nuevamente se conecten a, a la sesión porque vamos a continuar ya con información propiamente del diplomado. Muchas gracias a quienes nos acompañaron. Vamos a tratar la manera de compartirles por correo electrónico la grabación de esta conferencia, pues para que la puedan volver a ver o compartir con quienes les interese. Muchas gracias y que tengan buena noche.